Ashpamishki, tierra dulce del pago que tanto quiero. Ashpamishki, tierra madre, mi Santiago del Estero. En cualquier parte del mundo retumba un bombo legüero, un mensaje milenario, corazón grande del cielo. Sopla el viento de la vida y nos alegra cantando. Ashpamishki, tierra dulce, a vos te vivo nombrando. Ashpamishki, tierra dulce, lleva el nombre de la radio. Yo te invito a que le escuche, habla costumbres del pago. Yo soy como la guitarra, copla, canto, grito y vuelo, con clavijeros de amores para templar un consuelo. A mí me han visto los años andar siempre muy contento, abrazado a mi guitarra, libre y feliz como el viento. 7 de la tarde en punto. Siete de la tarde en punto. Ashpamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 60 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad de trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista Matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. 0221 467 044. Viajes y encomiendas Freddy.
¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea. ¿Qué tal, Furingi? Ancha una pasuska. Ini tiako. ¿Qué tal, cosa pistingi? Sumayata. Imat nos fue intuta. Imat apa? Imat mikuling kuna imat mikuling no kamar ya pas kuling ancha. Imat kamu tu karena. Imat atuku kupala. Por si quieres saberlo de Tasigastas hoy. De junto al Mishkimayu, vaquiano chimpador. Préstenme una guitarra que también soy cantor. Mi Tasigasta gasta verdor, cuando en los cercos hay dos ejemplos. Canta la vida, no hay más dolor, y escondiditas juega el amor. Si buscas flor de doca, abrime el corazón. Febrero, marzo, lindo es volver por las vidalas de algún querer, trayendo un bombo repicador en las trincheras del corazón. Por si quieres saberlo, tasigastero soy. Tasigasta me basta dentro del corazón. Sus montes, sus caminos van por donde yo voy. En este ñaupagato de algún sachacanto. Yo los convido, vengan a ver, coplas y dichas se han de ofrecer. Guitarra y puentes junto al fogón, mi Tasigasta es enredador. Y yo al sonco es el pago que canta este varón. Un telar criollo y algún tablón para mis sueños de sembrador. Un rancho y ella que con amor me da su beso gusto a melón. Tasigasta me basta dentro del corazón. Escucha ese ritmo, compadre. A bailar nomás. Mueva la cintura, patrona. Cuando tú pasas, linda, junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Cuando tú pasas, linda, junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Como dices, mi muchacha. Sí.
Miro tus ojos bonitos como el cielo y tu boquita el rojo atardecer. Miro tus ojos bonitos como el cielo y tu boquita el rojo atardecer. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Vamos, mamita. Será tu cuerpo quien me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver ahí, ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, dicho. Bueno, ahí estamos, ahí arrancamos esta tarde. Ya una tarde fría, che, para el santiagueño, ¿eh? Miércoles de frío, ¿eh? Se va como despidiendo todo, ¿no? Hay que aprovechar el frío porque después viene el calorcito y agárrate Catalina, ¿no? Así que bueno, buenas tardes a todos. Estamos saludando, por supuesto, a todos los que andan por ahí, a los que quieren escuchar música. Ahí después le vamos a dejar un mensajito para los que quieran mandar mensaje, un mensaje de audio, lo vamos a sacar al aire. eh, Siempre que sea con mucho respeto, no hay ningún problema sacar los audios al aire. Así que bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Espero que estén bien sobre todas las cosas, que estén bien de salud. Así que vamos a estar compartiendo un rato la música a través de la radio por internet. Esta radio es únicamente por internet. No tiene frecuencia. Así que los que quieran escuchar, pueden escuchar poniendo www.ashpamishki.com.ar www.ashpamishki.com.ar. Ashpamishki se pone con la S y la H, así como está, como ven ustedes aquí arriba. Ashpamishki.com.ar, y ahí van a sintonizar la radio directamente, que es lo que a mí personalmente me interesa más, que sintonicen la radio, que me dejen un mensaje en la radio. Después salimos por YouTube también, estamos saliendo por YouTube con el canal de Juan Siriaco Teves, como en el Facebook. En el Facebook por ahí, bueno, ahora no sé cómo estará saliendo, porque antes se cortaba mucho, ahora cambiamos la empresa y no controlé si sale bien, aunque por ahí ustedes me van a decir si sale bien, si se corta, en Facebook estoy hablando, ¿no? Porque la otra empresa se cortaba mucho lo que era las transmisiones, Facebook se cortaba mucho. Y Facebook, bueno, Facebook no me da tregua, Facebook no me deja transmitir nada, pues sí, me está silenciando por una cosa, por otra, bueno, nos silencia los videos, pero para eso está la www.ashpamishki.com.ar. Ahí sale todo bien, todo completo, como nosotros lo hacemos, Así que bueno, ahí estamos compartiendo esto, que nos gusta compartir las novedades, las cosas. Recuerde que el Círculo Santiagueño está para domingo, los está invitando a todos, los está invitando para poder, dos cosas, ¿no? Vamos a estar festejando lo que es los 12 años de
Ay, me agarró sueño, che. No, mentira. Me empezó a bostezar. 12 años del Ballet San Rudecindo y vamos a estar presentando este, el ballet del Círculo Santiagueño de Berazategui. ¿Eh? El ballet del Círculo Santiagueño de Berazategui. Por primera vez en muchos años, el ballet va a tener el círculo va a tener su propio ballet. ¿Eh? Así que... Presta atención, domingo 10 de octubre, a partir de las 10 horas, Círculo Santiagueño, calle 23 y 111 de Berazategui. Estarán actuando Palma y palmas y palmas y palma. Grupo Será, Más palma y chacarera. Con las manos amasando el barro, sentada en el suelo, mataquita ollera. Su mataco pitando un cigarro. Walter Daniel y la mezcla es cultura. Una mezcla es cultura chiquita. Festejando los 12 años del Ballet San Rudecindo y la presentación oficial del Ballet Círculo Santiagueño. Habrá para almorzar empanadas de carne, de mondongo y de pollo, al horno y fritas, vacío, pechito de cerdo, choris caseros, tortillas y empanadillas. Habrá aforo respetando las disposiciones y protocolo vigentes. No se suspende por lluvia. Vos ya nos conocés. Te esperamos el domingo 10 de octubre a partir de las 10 horas en calle 23 y 111, Círculo Santiagueño de Berazategui. Muy bien, ahí está la invitación para este domingo. Este domingo vamos a estar en el Círculo Santiagueño compartiendo, por supuesto, la música de Será, la música de Walter Daniel y la música de la mezcla. ¿Eh? Así que bueno, los esperamos a partir de las 10 vamos a estar abriendo. Después vamos a... también vamos a tener una visita muy especial el domingo, que va a ser del doctor Juan José Musi, acompañando al Círculo Santiagueño una vez más. Así que por ahí vamos a ver, vamos a escuchar una más de Elpidio Herrera y después vamos a ir para el lado de Salta. A ver, Mi Pueblo se llama esta chacarera. Atamishki es la canción, hermosa Vidala, lamento de algún dolor, la alegría cantada. Secreto de algún amor, el verso escondidas, amiga de la pasión, tristeza en la despedida. También es la religión de Dios y su magia, naciente luna rojiza, misterio de Salamanca. Por eso es la traición de los que se fueron, que truncados por sus sueños viene la crítica al pueblo. Mi pueblo tiene el color de guarmisteleras, Atamishki tierra amada en la guitarra sachera. Paisaje lo que se llama, se impone la nada, es ahí donde refleja sus verdades el alma.
Elpidio dijo una vez, repito a su modo, yo quiero mi Atamishki, señores, con acá y todo. Es el mejor ni el peor, igual a los pueblos. Atamishki es devoción con esperanzas y sueños. Muy bien, ahí estamos, disfrutando de la música de don Elpidio Herrera. A mi pueblo, ahí está. Y después en ese disco también salió Guaños Taco, una leyenda que contaba él, ¿no? Que de muy chico escuchaba a sus padres, sus abuelos, y bueno, él después con el tiempo le hizo esta chacarera. Porque sabía tanto nadie lo explicaba. Hablaba de la muerte cual si de ella se burlara. Tenía 4 dedos solamente en cada mano y los que le faltaban dicen que se le secaron. Cuando su violín gemía, la gente se sanguiguaba, gemido de ama en pena, para que resucitara. Tocaba la guitarra, los ojos se le agrandaban, las uñas garras brillantes que parecían de plata. Se perdió aquella tarde, 5 días lo buscaron, ropa parada y sin cuerpo contra un árbol lo encontraron. Nunca pudieron sacar el ropaje de aquel árbol. El viento cambia de rumbo si es que va por esos lados. Aquel árbol se secaba y sus hojas no caían, al olor de amarronadas, arriba se mantenía. Decía con flores negras y vainas de mal aspecto, ¿cómo puede aún dar frutos un árbol estando muerto? Fruto pezuñas sangrientas, putrefacción evidente, sucia lluvia de ramaje, la tierra estaba caliente. Pozo de cenizas negras de aquel árbol solo quedan. Dicen que dicen algunos porque al pozo nadie llega. Dicen que dicen algunos que la ropa aún camina. Dicen que dicen nomás porque nadie se le arrima. Qué historia, ¿no? Tremenda, tremenda historia, Guaños Taco. Lo describe ahí en la letra, lo describe en la letra de Guaños Taco, porque bueno, es una historia realmente, que realmente hay que escuchar la letra, ¿no? Porque dice que Elpidio jamás olvidó la historia de Guaños Taco, ¿no? ¿Qué quiere decir Guaños Taco? Árbol muerto, en quichua. Cuentan que era el sabio del lugar y que la gente se preguntaba por qué sabía tanto, ¿no? Recuerdan que le faltaban los dedos, que no eran cortados por un accidente, sino que daba la impresión que se le había secado, ¿no? Y cuenta ahí habla la chacarera de todo, ¿no? Realmente, bueno, don Elpidio, un creador
de estas cosas nacidas del monte. Bueno, a ver qué más dice. De ahí que se comenta que el árbol, a pesar de secarse, tenía frutos, pero como con mal olor y que con el tiempo desapareció y solo quedó un pozo de cenizas negras. Y dicen que alrededor se veía la ropa caminar. Esa es la historia de Huaños Taco, árbol muerto, que el Pidio Herrera lo inmortaliza en esto, ¿no? En esta chacarera. Muy lindo, che, muy lindo. Ahora, bueno, che, voy a saludar. Buenas tardes. Vamos a saludar a Norma Mancilla, a Eli La Tanguera, Martín Santos, Luis Sandoval. ¿Cómo están? Ahí vamos a ir buscando algo. Escuchá estito, escuchá. A ver si. Samba para que baile el gauchaje con los hermanos Laine en una carpa bien tradicional de los hermanos Juner. ¡Adentro! A un gran amigo, al señor Ringo Torres de los Pagos Billeteros. ¡A la vuelta! Muy bien, ahí estamos escuchando a los hermanos Jaime, Escuchá. Uza. ¡Al otro ladito! ¡Otro zapateo! ¡Se quedó! ¡Segundita, segundelo!
Muy bien ahí, ¿eh? Bien movidito, ¿no? Gato, primerito. Segundito, Muy bien, che, ahí, ¿eh? Impresionante. El ritmo, los hermanos Jaimes, ¿eh? Bueno, espero que les guste, che. Por ahí no son muy conocidos, difundidos, pero bueno, lindo para bailar, ¿no? Tiene que ser rapidito, 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 ¿eh? Si no, no lo va a alcanzar, ¿eh? Así que, bueno, decíamos, estamos saludando a Martín Santos, a Luis Sandoval, a Norma, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, las dos con un poco de frío, abrazo grande de Tomás y mío, dice Norma Mancilla. Santos Rafael Vanegas también nos está sintonizando o escuchando. Así que bueno, un saludo para todos, ¿eh? Para todos, por supuesto. ¿Les gusta, Chelo, que es mitos y leyendas de nuestro pueblo, de nuestro pago, de nuestra provincia, ¿no? Hay Santiago del Estero tiene mucho de esto, ¿no? De mitos y leyendas. Así que si uno entra a charlar de lo que es los mitos y la leyenda de nuestro Santiago del Estero, de nuestro norte principalmente, ¿no? Tiene un montón. Y ahora estamos en el mes de octubre. Mes de octubre, en la primera semana, casi siempre, ahí en Barranca, creo que es, se hacía la fiesta del Tanico, la leyenda del Tanico. ¿Y qué es la leyenda del Tanico, no? Algo muy, muy especial para el santiagueño, porque el Tanico, tal vez vaya a saber, ¿no? En Santiago normalmente se festeja, ¿no? O se conmemora, no sé cuál será la palabra exacta. Es el dios de la carestía, el dios de la necesidad, el dios que no tiene ni para comer. Pues santiagueño como es fiestero, ¿no?
Eh, claro, dice que el Tanico es el dios de la carestía, andrajoso, descuidado, flaco. Y bueno, él se hace la reunión esta ahí en Salavina, pero al revés, ¿no? Como él es así, ¿no? Eh, no tiene para comer, con muchas necesidades. El santiagueño, vamos a decir, como que le hace la contra. Ese día de la fiesta, tiene que haber mucha comida, ¿m? Este, para, para que, bueno, en todo el año no le falte comida, ¿no? Este, entonces, ese día hay comida en abundancia. ¿M? Ese día se hace el alcucu, ¿no, Blanca? El alcucu. ¿Te acordás cómo se hacía? ¿Con qué? ¿Con trigo? El primer domingo de octubre, la familia del departamento Salavina celebra el Día del Tanico. Este mitológico personaje es también llamado Dios de la Miseria. Se le rinde culto especialmente en el departamento Salavina y, y su zona perteneciente al género de la creencia centrado en la demonología, es decir, en aquellos las que se le adjudican al demonio, poderes de disposición que beneficia. Anda la mierda. Bueno, es el famoso Tanicuché. Por acá estaba mirando. Hay una chacarera muy linda de Don Sisto Palavecino, que ahora no lo encuentro. Sé que lo tengo en un CD, pero Tanico Sachero, vamos a escuchar, a ver si lo podemos escuchar, Tanico Sachero. Escuchá. Juan Cruz, Duende de la noche, venite a bailar esta chacarera en el polvaderal. Brotanse a las palmas, chispando al viento el compás, repique de cuero y una dentro para empezar. Se escucha un legüero en el vendaval, ecos de misterios en el terrachal. Tanico Sachero, ojo de luna y sal, danza tierra y campo, chacareras pa' bailar. ¡Sí, señor! Adentro, Tanico, de tiempo ancestral, galopame el alma de furia y danza. Violín milenario, guaira de tiempo y dolor, vida las ardidas que brotan del socavón. Ay, ay, ay. dedicado para doña Tomasa. Misterio del monte, chacarera y flor, pasión santiagueña de tierra y cardón. Tanico Sachero, ojo de luna y sal, danza tierra y campo, chacareras pa' bailar. Ahí está Juan Cruz, se llama Tanico Sachero y como no lo tengo por Don Sisto, lo tendría que buscar, ¿no? Lo tendría que buscar.
pero lo vamos a escuchar a esta chacarera por don Alfredo Ábalos. ¿La escuchás? Uyari Tomasa. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Uyari Sonia Coronel. Resulta que cuentarán en casa se han descuidado, cuando menos pensarán Tanicu se ha apoderado. Que está Taporani, tuve esa curiosidad, contestar a Yuyascani, guagua y la necesidad. Mi tata dijo esa vez, Tucuy guatas carecieron, porque mi cuita al Tanicu en su punchao no le hicieron. Con mi tata yo seraiku en el punchao del Tanicu, para ver esos festejos fuimos hasta Donánico. Si vieran que comilona, Tucuy la yamicu y cara, las ollas de alcucu llenas, hay chacanca y empanada. Hay chacanca y empanada. Tanicu peti su casca, ya tan sahra chaquizapa, tuyo porque son ususca, sombrerudo y umazapa. Y esto es una tradición que yo he visto en Salavina, todos los años festeja la familia campesina. Ahí está, ¿eh? Qué lindo, escuchar la descripción, ¿eh? Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Resulta que cuentarán en casa se han descuidado, cuando menos pensarán Tanicu se ha apoderado. Esa es la tradición, la traducción de la primera parte. Que está Taporani, tuve esa curiosidad, contestar a Yuyascani, guagua y la necesidad. Mi tata dijo esa vez, Tucuy guatas carecieron, porque mi cuita al Tanicu en su punchao no le hicieron. Bueno, ahí está, ¿no? Poco la historia del Tanicu, ¿eh? ¿Sumas más? Este ya es por el pollo dalmacio. Conjunto sentimiento. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Resulta que cuentarán, en casa se han descuidado, cuando menos pensarán que Tanicu se ha apoderado. ¿Escuchaste, no? Bueno, así es la vida, ¿no? Y así mitos, leyendas y todas estas cosas que tenemos nosotros, santiagueños. Ahí hay una diferencia, ¿no? Lo que es mito y lo que es leyenda, ¿no? De nuestra provincia, ¿no? La leyenda hace mención a personajes que han existido, personajes históricos. El mito está protagonizado por personajes de fantasía y heroicos.
La leyenda puede tener un carácter literario, mientras que los mitos, aunque pueden estar recogidos en un libro, no están bajo el género literario. Mirá vos, ¿no? Cosas que pasan. Claro, por ahí nosotros por ahí no diferenciamos, ¿no? Pero claro, hay cosas que... A ver. Ajá. Ahí lo tenés. Ahí está, ¿eh? ¿Qué les pareció? Hemos compartido un poco de lo que es mitos y leyendas de nuestra provincia, ¿no? Samba para que baile el gauchaje. A ver, ese ya lo escuchamos, que no. Ahí vamos a buscar. Ajá, a ver, este. Escuchaste. Chango, Perdido en el monte y caminando por un sendero, hay un paraje que quiero recordar en mi cantar. Allí van a rezar paisanos promesantes y llegan de... Bueno, ahí está, Sonia Coronel nos dice hola, buenas noches. ¿Cómo está? Lo estoy escuchando por Claypole. Ahí cerca de la canchita, che. Cerca de la cancha, el puentecito. Che, ahí un día le voy a pegar un ondazo, Viste, vas de aquí de Berazategui, bajás el puente y viste que los coches empiezan a ir despacito hasta el otro puente peatonal. A 30 tenés que ir. Che, ¿quiere el intendente de ahí para ondearlo? Claro, ¿cómo te vas a ir a 30? Están las cámaras y te meten boleta, ¿no? Así que avísame que el intendente, así cuando paso le tiro un ondazo. Y ahí estamos, saludando a los parajes, a los lugares y donde viven los gauchos. La Viña, Huachipa, Antoascachi, Chicuela, El Carril, Rosario de Lerma y más querido del Valle de Lerma, Campo Quijano. Y que baile el gauchaje.
Sonia Coronel nos dice, no, yo no estoy ahí en la canchita. Claro, tienen la puente peatonal y encima te hacen la multa. ¿Cómo la historia? Ahora, si no habría puente peatonal, bueno, está bien, porque tiene que pasar la gente. Poner un semáforo y dejate joder. Porque te hacen la multa, no es joder. Bueno, a ver. Así que bueno, ahí vamos cambiando. Ahí va esta chacarera para la gente de Tala Porrito, para mi amigo Carlos Rodríguez. Chacarerita, tata. A ver. Con tus peticiones en la senda de tu abuelo, rezaba por todos lados en tu pago santiagueño. Escucha Hugo Sosa, de Tacuanto, mi amigo Marco Ávila. No faltaba rezaba y lo que no alegraba cantando, alabanza de algún santo que lo estaban venerando. Para dar el pagón de la gente de Rivera, grandes ciclistas. A veces con alegría, tal vez con algún dolor, acompañaba familias ofreciendo el corazón. Alguien ya te llamaban allá por Calapocito, hoy cantando chacarera pa' memoria de tus hijos. Ah, qué grande Oscarcito Charizuki, Susana Bocas de Camilo González y familia, y amigo Pichi de Calzada. En ese burrito negro venía del almacén, con tus alforjas cargadas seguro con un placer. Oye, Arnaldo y Augusto, y la gente de Víctor Pozo. El abuelo te esperaba porque noticias traía, mientras él les ensillaba las cartas vos le leías. Doña María Rosa y Raimundo, mi amigazo. El corral era tu sueño, el tener una pasión, cosas que vos dedicabas con todo tu corazón. Allá arriba te llamaban allá por Calapocito, hoy cantando chacarera pa' memoria de tus hijos. Bueno, ahí estamos, Marcelo Farías. Una más. Para mi amigo Alberto Díaz de Altamiski. ¡Dentro! Vamos, Nene Villalba y Oveja Suárez. ¡Arriba mi Santiago! ¡Cucucu! Ajá, Charizuncho Susana Bocas de la gente de Bono Pampa, Maracuchura. ¡Esto! A ver la gente de allá tuya, che, Brenda Fuerte. Para mi amigo Bocha, Leguizamón y familia. ¡Tucucu! Por ahí nos fuimos de Salta a Santiago. Adentrito, escuche mi chacarera, pues présteme atención, con ráquido bien sanchero, hoy les canto con amor. Marcelo Farías, Ahora nos vamos a ir un poquito a Tucumán, pero ese Tucumán de antes, ¿verdad?
¡Usa! Las minifaldas, ¿eh? Hace tiempo que no escuchábamos, que no. La minifalda, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos mirando un poco, chusmeando un poco lo que es el diario, ¿no? Ahora vamos a escuchar algo más y después vamos a ir vamos a ir mirando lo que es el diario, ¿eh? La tonta tonta. Chacarera. A mí me dicen el tonto de Rosario y la frontera. Cuidadito con el tonto cuando le da la tontera. Una vez un tonto grande casi come 100 bananas. Vino la madre y le dijo, deje eso tu nana. Cuenta que uno medio tonto que vivía en lo mundano, que vivía en Catamarca, pero hablaba lo riojano. Yo conozco gente tonta, tonta y media tonta, la más tonta de las tontas, de la tonta, tonta, tonta. Y la segunda para la tontita. Adentro. A mí me dicen el tonto porque quise una tontita. A quien no le va a gustar una linda tonteadita. Un tontito se ha caído de la torre de una iglesia. No se ha lastimado los pies porque ha caído de cabeza. A los 10 el que es tontito, a los 20 medio tonto,
De los 20 a los 40 se doctora en tonto, tonto. Yo conozco gente tonta, tonta y media tonta. La más tonta de la tonta es la tonta, tonta, tonta. Muy bien. Ese es René Luna, ¿no? Bueno, estamos mirando aquí un poco el diario, ¿no? No hay mucho, no hay mucho. Lo que dice hoy 28.8 la temperatura. A ver qué más habla. No hay mucho, che, mucha política, todo política. Esto no sé dónde es, impactante momento en que un conductor atropella a motochorros que querían asaltar a un joven. Está el video ahí en el diario El Liberal, pero no sé si dice dónde es, pero no sé si en Santiago o qué, pero está el video, pero ahora no lo leí. A ver, mucha, ¿cómo es? Todo política el diario, ¿no? Todo política, ch. De laburo ni hablar, ¿no? De laburo ni hablar. A ver. A ver, vamos mirando así, ¿no? A ver si hay alguna. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver para atrás y vamos a poner en el diario Liberal El Interior, de donde somos nosotros somos del interior. A ver, el festival de Selva, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre hacen el festival de Selva? Ahí vamos a abrir, ¿no? ¿Qué dice? El intendente de la ciudad anunció la realización del 18 Festival Selva Portal del NOA 2021 para el próximo sábado 6 de noviembre, con la actuación central de Morelo. ¿Qué tendrá que ver, no? Pero bueno. Por eso, ojo, no es que desconozcan y lo respete a Marcela Morelo, pero sigo insistiendo que muchos músicos con mucha trayectoria olvidados en Santiago del Estero, y una gran grilla de conjuntos y solistas de la zona. Además, convocaron a participar a academias de bailarines, completan la cartelera artista Juanjo Abregu, Dúo Turaiki, Caroso Monje, Iván Faisal, Magalí Gómez, Los Chávez, Marcelo Vélez, El Linaje y más grupos, dice ahí, ¿no? Esto es en Selva, Así que, ¿qué más hay por acá? Un poco para distendernos un poco, escuchar música y compartir un poco lo que es en Sumampa. ¿Qué dice en Sumampa? A ver, dice así: Sumampa, Sol de Julio y Vaca Human serán sede del Santiago Extremo. Ajá, y Macán, el municipio sumampeño dio a conocer las etapas que tendrá competencia. Invitaron a los santiagueños, pero a ver. La municipalidad de Sumampa será escenario del desafío por Santiago Extremo este fin de semana. Es extra largo de 8 al 11 de octubre, por lo que invitó a los santiagueños a disfrutar del espectáculo para que se tiene listo un gran despliegue por la zona. Detallaron que habrá tres vivac en Sumampa: Sol de Julio y Vaca Human. Y se competirá en 4 categorías: motos, cuadris, UTV y camionetas. Habrá cupos limitados. Ajá. Mano, un anchani, no entiendo. Por eso estoy leyendo, che. A ver, ¿cómo es el viernes, etapa Sumampa? Bueno, ahí está
Se ve que motocross o algo así va a ser, ¿eh? No explica bien, pero veo en la foto un montón de motos, ¿eh? Pero bueno, como ellos saben, claro, por ahí ni te explican, te dicen nomás. Que no. Claro, pero bueno. Nosotros vamos mirando. Colonia Dora fue declarada libre de COVID en forma oficial. Colonia Dora, ¿qué te parece? A ver, ¿qué más? Bueno, ¿será que ya dejaron de pedir hisopado, che, o siguen pidiendo hisopado? Eh, En Loreto se lanza un programa de atención a las embarazadas. Mierda, hay demasiada gente embarazada, che, por ahí. Ya se pasan. A ver, ¿qué más? Se ultiman los detalles para el Rally Raid Aventura. Bueno, esto es el departamento. Gran Premio Pellegrini. A ver, vamos mirando. Por ahí vamos a poner alguito como para Se viene un gatito. Hola. Entonces, a ver. Así lo dejamos de fondo, que no. Ahí está. A ver. La Cruz de Matará. Este es un tema. ¿Ustedes saben lo que es la Cruz de Matará? Es algo muy importante para el santiagueño. Ahí estoy mirando. Dice el Santo Matará, fue creado en 1990. Está ubicado en el centro de nuestra provincia, en el departamento Juan Felipe Ibarra. La cruz que guarda es del año 1594, creada por los sacerdotes jesuitas, primeros evangelizadores de nuestras tierras, enviados por el entonces obispo del Perú, Toribio Mogrovejo. El obispo, durante la recorrida por su diócesis, se enteró de la existencia de colonias de aborigen ubicados por ambas márgenes del río. Dichas comunidades, constituidas por hombres de trabajo, sufrían acecho de otras tribus que les robaban su producción de algodón, maíz y trigo. A ver. Dice, cuando llegaron a estas tierras, los jesuitas enviados se dieron con sus trabajos y producciones, pero hasta que aprendieron sus dialectos, tallaron una cruz por la catequesis. Por eso la llaman cruz catequista. Ahí está. A ver qué más dice. No solo lo veneramos por su valor religioso histórico, sino que también es motivo de encuentros entre la historia de nuestra actualidad. Ellos nos animan a la catequesis permanente. Bueno, ha sido la primera cruz hecha, ¿no? Por los jesuitas. Así que bueno, por eso es interesante. Así que bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué hora es, che? Y moras nada, dice el santiagueño. 20 horas, 7 minutos. Ajá. A ver qué nos decían por acá, che. A ver. Dice, doña Tomasa dice que vengas a buscar la grasa para derretir. Nos dieron la carnicería y que le traigas la grasa de iguana y el libro que me gané yo. Eso, muy linda las chacareras en quichua. Mira, la Debo también está por ahí. ¿Cómo estás, Debo? Bueno, a ver, vamos a escuchar a la reserva, che, entre la sequía y la espera. Ahí, José Suárez. El coyuyo reclama el agua como sedienta, quitan las vainas doradas entre
sequías y esperar. Hay verdes primaverales, chañares, buscas y reas, y a orillas de los caminos, conejos guardos consuelan. El sol dibuja sus huellas, choñas, perdices y abuela. La majada en los corrales, al campesino despierta. Cuando el coyuyo reclama el agua como se deja, y cada vaina dorada, entre sequía y espera. Día tras día la inagotable tarea de arriar las cabras pa'l monte, traer agua de la represa. En el sopor de la siesta arde la tierra sedienta, quemando los pies descalzos de unas guaguitas que juegan. Cuando muere la tarde, es prolongada agonía. El cielo es pintado de estrellas con una luna encendida. El coyuyo reclama el agua como sedienta, pinta la vaina dorada, entre sequía y espera. Cuánta verdad en esto, ¿no? Escucha esta parte, ¿no? Cuando muere la tarde, es prolongada agonía. El cielo es pintado de estrellas con una luna encendida. El coyuyo reclama el agua como sedienta, pinta la vaina dorada, entre sequía y espera. Ahí está, ¿eh? La reserva de José Suárez, chango de ahí de la banda, que, bueno, esta vuelta no los visitamos. Todo muy corto que no. Entonces no lo pudimos visitar. Me acuerdo el año pasado, ya teníamos fecha para que ellos vengan al círculo en la reserva. Es un grupo que ya estuvo en el círculo, ¿eh? Hace Johnny Campos cuando vino, el hijo de Néstor Campo de Será. Bueno, ellos estuvieron en el círculo. Realmente muy bueno lo que hacen ellos, realmente muy bueno. Y bueno, por eso lo queríamos traer para el círculo y bueno, la pandemia dijo que no. Melodía del Monte. De donde la melodía que se escucha por las noches, de lo profundo del monte la siento llegar. Este es nuestro sentimiento, nace solo algunas veces, y cuando ella aparece la quieren bailar. Desde tiempos ancestrales, ella canta desde un alma, debajo de un viejo árbol busca la eternidad. Corre como el río dulce, en mi patio será el canto, será origen de este ritmo, mi chacarera.
tirano, renacido de trincheras, voy a amanecer cantando. Universalmente suena, sin idioma, sin fronteras, lleva en su latir la esencia de amor maternal. Ancestrales, ella canta desde un alma, debajo de un viejo árbol busca la eternidad. Corre como el río dulce, en mi patio será el canto, será origen de este ritmo, mi chacarera. Bueno, ahí está, grupo La Reserva, de amigo José Suárez, que bueno, me gusta la interpretación, buenas voces, así que bueno, le estamos mandando un saludo grande, che. Hola, a la miércoles. Se me lo desapareció estaba por leer los mensajes. A ver, ¿qué pasó? Algo pasó, pero bueno. Mi celu anda, no sé si no me anda queriendo abandonar, no sé qué, pues de rato le agarra la chiripiolca y no me deja ver, este se re jodió, che. A ver, porque iba a leer los mensajes y desapareció. Pero bueno, a ver si lo podemos leer de aquí. Hola Juan, buenas tardes. Quería un tema que te estoy escuchando. Quiero saber si no se me cortó el Facebook del celular, sí, no estoy, No estoy. Acá estoy, pero no sé si estoy. Ah, sí. Aquí estoy. Sí, porque se me había cortado, Hola Juan, buenas tardes. Quiero un tema, te estoy escuchando. Un tema del grupo Será. Nos dice la Débora Berroggini, Oscar Gauna, Carlos Córdoba, saludo amigo, muy buen programa, éxitos. Así. Josefina Molina, mirá. Así que bueno, ahí estamos, Ahí estamos, algunos Sonia Coronel, Norma Mancilla, se me ha perdido algunos mensajes, pero bueno, no importa. Así que bueno, todo el club de fans del grupo Será el domingo al Círculo Santiagueño de Berazategui, Palmas y palma, y palmas y palmas y palma, más palma, más palma, más palma y chacarera. Con las manos amasando el barro, sentada en el suelo, mataquito ollera, su mataco pintando un cigarro, tocando bajito, que tengo su quena. Así pasa semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero, va mojando con gusto la tierra que Juancho le trajo de algún hormiguero. El domingo todos al Círculo Santiagueño, los fans. El secreto que tienen los indios, ese barro se lleva la baba de hormiga. El grupo Será. Más fuerte, que duran años para toda la vida. A Malaza volvían los tiempos que el indio mata con su suelo vivía. Ya no hay más ceniza en los tonos donde en San Francisco él lo bendecía.
se lleva. El ocaso cambia el tiempo, se lo lleva el viento borrando su huella. Ya descansa la India, mataca su nombre, de flor se marchita en la arena. En sus ocho catarras tinajas, se fue para siempre, su recuerdo queda. Por y cuenta que el mata comandante salió de su choza gritando su cena. En el monte lo encontraron muerto y al lado de su cuerpo su flecha, su buey. A Malasa volvieron los tiempos que el indio mata con su suelo vivía. Ya no hay más en cruzar los taldos donde en San Francisco él lo bendecía. A ver si se escucha para. Hola, 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 hola. ¿Se escucha ahí? ¿Ah? Hola. A ver, hola, ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Qué? No te digo yo. ¿Me da su nombre? ¿Eh? ¿Cómo se llama su mamá? Brenda. Brenda. ¿Y el papilo? Leo. Ah, bien. ¿Y los abuelos? Rudo y Bondi. Ajá. ¿Y después? ¿Y los otros abuelos? Juan y Blanca. Ah, Juan y Blanca, bueno. ¿No? Bueno, ella se la prepara. ¿Eh? Bueno, ahí está. Bueno, la nota. Terminó la nota, así que bueno, vamos a seguir con lo nuestro, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, porque no me escuchaba. No sabía si salía o no salía, pero bueno, sí salió todo. Así que bueno, ahí están bien. Ella la nieta, la más chiquita. Por ahí anda Delphi. Delphi, ¿querés venir? ¿Eh? Delphi, vení, Delphi. Así que, dale, vení. Así que bueno, ahí vamos, ahí estábamos escuchando la música de Será. Recuerde que vamos a estar presentando el domingo al grupo Será, Walter Daniel creo que era, y la mezcla escultura que hace como 3, 4 años que la mezcla, o 3 años seguro, que la mezcla no venía al círculo. La mezcla, un grupo que siempre nos ha acompañado. Vamos a escuchar algo más, una samba. Grupo Será. Tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como
como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Ahí le estamos dedicando para el grupo Locos por la Samba. Se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Si me pides que te olvides, sí, no podré. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Si tu vida es solo mi existir, para mí, yo no puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir. Yo no puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir. Mis sueños, pobrete, mis sueños, cuando yo despierte con la realidad. Quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños, volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños, volverme a encontrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí nomás, Grupo Será, ahí nomás. El domingo, 14 horas, 14 horas van a estar subiendo en el escenario del Círculo Santiagueño. Antes de que Será esté en el escenario, vamos a estar presentando oficialmente por primera vez al ballet del Círculo Santiagueño, por supuesto, junto a la comisión, junto a José Rodas, el director, junto a Facundo Pose, el profesor, junto a Federico López, el secretario de Cultura, junto a Juan José Musi, el intendente de Berazategui. Así va a ser, vamos a presentar al ballet oficialmente, repito, ahí en el Círculo Santiagueño. Van a bailar uno o dos temas y bueno, para presentarse ante la sociedad. Esto va a ser el domingo, este domingo que viene, domingo 10. Y también vamos a estar festejando 12 años del Ballet San Rudecindo, un ballet que ya tiene su trayectoria, tiene sus rutas caminadas, así que bueno, los felicitamos por supuesto a José Roda, a los profesores, que tienen, digo, una trayectoria importante porque donde ellos se presentan, están ahí en los primeros puestos,
primero o segundo. En muchos lugares que se han presentado, primero o segundo. Realmente es para destacar, ¿no? Realmente es para destacar. Por ahí anda nuestro amigo Carlos Córdoba. A ver. Estamos de vuelta de Tito Suárez, compañero chamamé de Tito Suárez y Espina en el alma de Lidio Herrera nos mandó. Andamos desparramando música, por suerte a tranquera abierta, hasta la inmensidad se achica cuando encaramos con fuerza, volteando el horizonte para que nos abran sus puertas y saludar a países hermanos de mi querida Sudamérica. Argentina es mi país y estas costumbres son nuestras. Es el árbol genealógico, raíces que nos representan. Somos retoño prendido de esta madre naturaleza. Y por más lejos que vayamos, aquí estamos de vuelta, defendiendo nuestra cultura con fuerza chamamecera. Estamos de vuelta, ¿eh? Chamamé de Tito Suárez. Ahí está. A ver, vamos a disfrutar uno más. Vamos a escuchar Espinas en el alma del Lidio Herrera, que nos acaba de mandar Carlos Córdoba, ¿eh? Ancha Gustano. ¿Cómo puedes olvidar tan fácil que me traicionaste ingrata ya una vez? La traición es un pecado imperdonable. Sin embargo, por amor te perdoné. Me rompiste el corazón en mil pedazos, arruinándome la vida, infiel mujer. Un juguete nada más fui en tu brazo. Y hoy me duele acaso más que ayer. Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará. Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará.
cuando me juré que si algún día volvería ya cansada de rodar, fingiendo estar de nuevo arrepentida, tendría otra mujer en tu lugar. Hermano, vienes a golpear la puerta, si en vida muerta estás dentro de mí, olvidándote quizás mañana vuelva, en brazos de otro amor seré feliz. Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me da. Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me lastima. Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más. Ahí estamos, la música, Espinas en el alma, de Lidia Herrera y Roberto Gómez, que nos acaba de enviar Carlos Córdoba. Hermosos temas, hermosos temas, y bueno, vamos a ir cambiando un poquito, ¿eh? A ver. Rompe cintura, nena, rompe cintura. Los Chabacanos, ¿eh? Y el Negro Díaz. Y quiero ver a mi gente con las palmas ya, con las palmas ya, con las palmas ya. Que mi ritmo caliente es bueno para bailar, es bueno para gozar y te divertirás. Y mueve, mueve, mueve la cintura, que la guaracha pinta la locura. Vení, 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 no seas careta, que Chabacano suena y mi gente está de fiesta. Arriba, arriba con las manos. A ver qué le gusta bailar a Lidia Portillo, che. Arriba, arriba con las manos, que mi ritmo está bueno para seguir bailando. Arriba, arriba con las manos, que suena Chabacanos, que suena bacanos. Arriba, arriba con las manos, que mi ritmo está bueno para seguir bailando. A la miércoles. ¿Qué ha pasado? No sé, pero bueno. A ver, uno más. Vamos bailando esta guaracha, llegó la fortaleza para hacerte bailar. Todas las chicas y muchachos ya están haciendo rondas para gozar. Con acordeón y guacharaca, todos tenemos que bailar. Con acordeón y guacharaca, llegó la fortaleza para hacerte bailar. Con acordeón y guacharaca, llegó la fortaleza para hacerte bailar. Llegó la fortaleza para hacerte bailar. Llegó la fortaleza para hacerte bailar. Nosotros somos la barra bambolera, los que tocamos toda la noche entera. Nosotros somos los dueños del swing, con mucho ritmo pero con más sabor. Nosotros somos los dueños del swing, con mucho ritmo pero con más sabor. Con la guitarra, cuiro y tumbadoras, y que se me fuerte, fuerte el bongo. Porque este ritmo usted ya lo conoce, esta guaracha tiene mucho amor. Porque este ritmo usted ya lo conoce, esta guaracha tiene mucho amor. Ahí vamos. Ponele candela, amor, ponele candela, porque esta orquesta toca la noche entera. Ponele candela, amor, ponele candela. Los que guarachero. Banda 4, che, ¿eh? Bien cuánto te quise, mujer, y me juraste
juraste amarme y me juraste no dejarme, y yo que tonto te creí. Y me juraste amarme y me juraste no dejarme, y yo que tonto te creí. ¿Y ahora qué? Dime. ¿Y ahora qué? Dime. Si yo me voy, dime. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora qué? Dime. ¿Y ahora qué? Dime. Si yo me voy, dime. ¿Qué vas a hacer? Más banda 4, che. Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y te tengo que olvidar, que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la verdad no hiere, que la tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil para quien va a partir. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como una desconocida. Un poco más y casi nos estamos yendo, ¿eh? ¡Epa! Y vamos todos a bailar, todos a bailar. Para Paola Ponce con cariño. No sé de qué canchita, la canchita de Claypole, po. Se largó el campeonato del baile, entre todos queremos jugar, que no siga la regla del juego, tarjeta roja le voy a sacar, juego se juega bailando, yo cantando le voy los pasitos que deben hacerse, porque si no yo le cobro pena, una vueltita para aquí, moviendo el cuerpo siempre así, hacer ruidito con los pies, siempre al compás, otra vueltita para allá, moviendo el cuerpo sin parar, hacer ruidito con los pies, siempre al compás. ¡Epa! ¿Qué ha pasado, che? Ahí estamos escuchando los rodeños. Ahí va. Vamos a recordar los grandes éxitos y los rodeños. Bueno, un saludo grande, Sonia. Canta el monarca. Ha pasado tanto tiempo, nos volvemos a encontrar para que juntos unidos seamos muy felices. Y yo sé que tú me quieres, yo te amo de verdad. Y así muy juntos los dos volveremos a empezar. Yo te lo pido, amor mío, no me dejes nunca más, porque sé que sufriré. Que algún día me dejas, yo te lo pido, amor mío, no me dejes nunca más, porque sé que sufriré. Si algún día me dejas. Tremendo tema, ¿eh? ¿Por qué? A vivir sin tu cariño. Con todo cariño.
a vivir sin tu cariño. Mi corazón como un niño va llorando por tu amor. Estás esperando un hijo, el hombre que fue tu amante. Y yo soy como un mendigo, sufriendo por conquistarte. Y yo soy como un mendigo, sufriendo por conquistarte. Como un padre verdadero, de ese niño cuidaré. De ti siempre te he querido, de ti siempre te querré. Le brindaré mi cariño y todo mi corazón. Los tres juntos en la vida compartiremos el amor. ¡Qué linda está tu hermana! ¡Qué linda, qué linda! 'Qué linda está tu hermana, cuñado, cuñado, si vieras en la cama, cuñado, cuñado. Ahí vamos terminando el bloque de guaracha, y vamos con una dama, Elena Herrera, escucha. Medio brusco el cambio, ¿no? Pero bueno, no me queda otra. horas 46 minutos. Nos vamos yendo, Arbolito y arbolito, ay, 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 de verdes hojas, qué bonito te pone, negrito mío, cuando te enojas. De tu lindo ojos negros, ay, 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 no tengo quejas. Ellos quieren mirarme siempre, vidita, y tú no los dejas. Ya me voy, ya me estoy yendo. Sabrá Dios si volveré a cumplir lo que te juré. Ay, 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 si volveré a cumplir lo que te juré. Vamos, Lucila. Ay, ay, ay. Arbolito y arbolito, ay, 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 de rojas flores, corazón de piedra oscura, vidita, y son tus amores. De tus lindos ojos negros, ay, 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 los resplandores en el fondo del alma, vidita y mía, loca pasiones. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo. Sabrá Dios si volveré a cumplir lo que te juré. Ay, 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 si volveré a cumplir lo que te juré. Ahí está la voz de Elena Herrera. Bueno, ahí para todos los que disfrutan de la samba, en especial la 7 de abril, para locos por la samba. A ver, don Rosauro del Monte y Estelita, ¿qué les parece si me bailan esta samba? La 7 de abril. Vamos con la primera entonces. Adentro.
Triste con penas me voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquella noche silenciosa canto porque alivio mi pesar. A la vuelta otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. Vamos con la que falta. Tremenda voz, ¿no? No le aflojes, Estelita. Adentro, como un perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tu melodía quizás siempre ha sido para mí, la que muchas veces te he soñado, así te nombré 7 de abril. A la vuelta otros andarán por ahí, igualito, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. Tremenda samba, ¿no? Tremenda samba interpretado por Elena Herrera. Muy linda voz también, ¿no? Muy linda voz esta señora. Tremenda garganta, ¿no? Muy lindo, che, muy lindo. Así que bueno, ahí vamos, como casi como que nos vamos yendo, así como que no quiere la cosa. Le damos la bienvenida al Rincón de la Empanada. Esto es el show en vivo de Seferino Torres. Buenas noches, Santiago. Bienvenidos a todos. Aquí está Seferino Torres para todos ustedes. Y que se arme la fiesta. Enlazada en tus notas trae la danza esta triste historia de una gurisa que allá en Me quedé sin batería. Pobre guainita que desde entonces por mal camino buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol. Cuenta los hechos y la bella vida.
Que sí. Surge un canto triste que me inspiraron esta tonada tan dulce y bella que su nombre lleva, el Acaú. ¿Y dónde está Zapucay? Vamos. Suena Seferino Torres en vivo. Arriba, arriba, la fiesta no va. Aguante Santiago del Estero. Aguante el rincón de la empanada esta noche, vamos. Suena Seferino. Arriba, arriba la fiesta. Y que siga. La gente de Formosa. Y lo baila Santiago. Un saludo para el amigo Julio Luna. Enseguida vamos a estar complaciendo su pedido. Lo baila Santiago. Arriba, arriba la fiesta. Sube, sube. Vete las palmas, vete las palmas. Vamos parejitas en esta noche. Y que siga, que siga, siga. Arriba los corazones. Arriba la bailante esta noche. Suena Seferino Torres. Lo baila Santiago. Lo baila el país. Nos vamos, nos vamos. Con esto le decimos. Nos hemos quedado sin batería en el celular, pero bueno. Se baila pegadito esta noche. Y se fue nomás, Y nosotros le decimos chau, chau. A ver, porque no puedo. Estoy sin poder leer los mensajes, che. Pues se me lo ha quedado por ahí, ¿eh? Porque lo tenía en el celu y ahora, bueno, no importa, mañana lo revisamos y lo leemos, ¿eh? Así que bueno, será hasta mañana y nos vamos con Joaquín Salega. Solo, yo me siento muy solo.
recuerdo que te has ido. Quiero saber si tú me quieres, si tú también me extrañas o ya estará perdida mirando tu retrato. Te quiero mucho más. 9 de la noche en punto. Nueve de la noche en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito. Seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomienda Freddy. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores, para que tu rinda más. Ahora podés solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33.
O encontranos en Instagram, mayorista-Los Herrera. En Facebook, Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamiski.com, la radio en línea. Casado lo que te espera, un poquitito vamos a contar. Si sos celosa, manda en tu casa, si nombra todo no va a alcanzar. Tienes que dar muchas explicaciones, a dónde fuiste para volver. Si no cumpliste con esa regla, porque ni otro no me jodés. Si no cumpliste con esa regla, porque ni otro no me jodés. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tardas? Mira la hora que me llegas, dale un besito, déjala ver. Si no querés dormir afuera, salir de acá, seguro dice, y ese olor donde estuviste, hacerte sordo, no diga nada, porque esta noche no pasa nada.